El sonido seco de la cerradura girando fue lo último que escuché antes de entender que algo estaba terriblemente mal. Estaba sola en el pasillo, con el teléfono temblándome en la mano y esa sensación espesa en el pecho que aparece cuando la realidad, por fin, se impone. Pensé en la casa, en mi abuela, en cada sonrisa de Daniel y en las preguntas que en su momento ignoré. Si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Y aún así, lo di. Todo había empezado semanas antes, en una cafetería banal, con una cita que parecía sacada de una comedia romántica mal escrita. Daniel llegó puntual, incluso antes que yo. Me sorprendió su calma. No la calma nerviosa de quien finge seguridad, sino una serenidad pulida, quirúrgica. Me sonrió como si me conociera desde siempre. No habló de sí mismo en exceso, no intentó impresionarme. Y eso, irónicamente, fue lo que más me atrapó. La tarde transcurrió sin sobresaltos. Risas suaves, comentarios inteligentes, silencios cómodos. Cuando nos despedimos, insistió en acompañarme a casa. Dijo que era de noche, que el barrio podía ser confuso para alguien que no lo conociera bien. No vi nada extraño en eso. Al contrario, me pareció un gesto atento. Mientras caminábamos, noté que observaba todo: los negocios cerrados, los autos estacionados, las luces de las casas. Pensé que simplemente era curioso. Al llegar al portón, saqué las llaves, y fue entonces cuando su mirada cambió. No fue brusco ni evidente, pero algo en sus ojos se activó. Entró conmigo al patio y comenzó a caminar despacio, como si el lugar mereciera ser contemplado con detenimiento. Observó la fachada, tocó la baranda oxidada, alzó la vista hacia las ventanas del segundo piso. Lo hacía con naturalidad, sin invadir, y aún así sentí una incomodidad difícil de explicar. «Es una casa antigua», comentó. «¿Es de tu familia?» Me reí. Le conté que había sido de mi abuela, que llevaba décadas en la familia, que había recuerdos en cada pared. Daniel asintió, interesado, y entonces comenzaron las preguntas. Si existía un testamento, si la propiedad estaba a mi nombre, si había hermanos, primos, tíos con derechos, si los impuestos se pagaban al día, si alguien más vivía conmigo. Cada pregunta llegaba envuelta en un tono suave, casi preocupado, como si hablara del clima o de mis próximos planes. Sentí una punzada interna, breve pero persistente. No era normal. No en una primera cita. Él lo notó. O quizás siempre estuvo preparado para explicarse. Dijo que valoraba la estabilidad, que había tenido malas experiencias con personas desorganizadas, que solo quería entender el contexto. Sonrió. Me tocó la mano con cuidado. Y yo, contra todo instinto, decidí dejar pasar la inquietud. Daniel se fue poco después, con un beso corto y prometiéndome escribir. Cerré la puerta y me quedé quieta en el silencio del living. Caminé hasta la ventana y lo vi alejarse. No miró atrás. Me sorprendí repasando mentalmente cada una de sus palabras, intentando convencerme de que no había pasado nada extraño. Sin embargo, la sensación permanecía, como una grieta invisible en una noche perfecta. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi abuela, en cómo siempre me decía que una casa no solo se habita, también se protege. En ese momento no entendía por qué recordaba sus palabras con tanta nitidez. Me levanté varias veces, recorrí los pasillos, comprobé puertas y ventanas sin motivo real. Era absurdo, o eso quería creer. Semanas después, cuando todo empezó a encajar de la peor manera posible, entendí que aquella primera cita no había sido el inicio de una historia de amor. Había sido una evaluación, un estudio silencioso. Y yo, sin saberlo, había pasado la puerta correcta. Las citas continuaron como si nada hubiera ocurrido. Y quizá eso fue lo más inquietante de todo. Daniel no cambió de actitud. Al contrario, parecía pulir cada gesto, cada palabra, como alguien que sabe exactamente qué imagen quiere proyectar. Me escribía todas las mañanas con un «¿dormiste bien?» y todas las noches con un «avísame cuando llegues». Nunca era invasivo, nunca exigente, siempre correcto, siempre presente. Yo me decía que estaba siendo paranoica, que aquella incomodidad de la primera noche no había sido más que una reacción exagerada. Después de todo, ¿qué tenía de malo un hombre atento, estable, interesado en construir algo serio?
En nuestras citas hablaba mucho de valores, de la importancia de la confianza, de tener bases sólidas, de no vivir improvisando. Decía que admiraba a las personas responsables, a las que cuidaban lo que les pertenecía. Yo asentía, pensando que solo era madurez. Empezó a integrarse lentamente en mi rutina. No irrumpía, se deslizaba. Aparecía con café cuando yo trabajaba desde casa. Recordaba detalles mínimos que incluso yo olvidaba haber mencionado. Sabía cuándo tenía reuniones importantes, cuándo visitaba la tumba de mi abuela, cuándo me quedaba despierta hasta tarde leyendo. Esa atención me hacía sentir especial y observada, aunque evité ponerle ese nombre. Una tarde me preguntó si podía pasar al baño cuando lo acompañé a buscar algo que había olvidado en el coche. Entró con naturalidad, como si la casa ya fuera parcialmente suya. Mientras yo preparaba té en la cocina, lo escuché caminar por el pasillo, abrir y cerrar puertas. Cuando volvió, comentó lo espaciosa que era la habitación trasera, lo firme que se sentía el piso, lo bien orientadas que estaban las ventanas para la luz de la mañana. Comentarios sueltos, aparentemente inocentes, que yo respondía con sonrisas mecánicas. Hablaba mucho del futuro, de vivir juntos algún día, de no desperdiciar oportunidades. A veces insinuaba que yo tenía suerte. Una casa heredada, sin alquiler, sin deudas visibles. No todo el mundo comienza así, decía, mirándome con algo que podía ser admiración o cálculo. Yo reía, intentando no pensar demasiado en ello. Mis amigas comenzaron a notar algo antes que yo. Sofía me preguntó una vez por qué Daniel sabía tanto sobre mi casa si solo llevábamos saliendo un mes. Le quité importancia. Otra amiga comentó que él parecía demasiado perfecto, que no mostraba fisuras. Me molestó escuchar eso. Sentí que defendía algo mío, una elección que no quería cuestionar. Y sin embargo, por las noches, a solas, empezaban las dudas. Recordaba preguntas que no encajaban con la lógica de un romance inicial. Si tenía seguros, si había pensado en remodelar, si había consultado alguna vez a un abogado por la sucesión. Incluso llegó a mencionar, de manera indirecta, lo complicado que podía ser llevar sola ciertos trámites. A veces es bueno tener a alguien que sepa de estas cosas, dijo como al pasar. Yo quería creer que hablaba desde la preocupación, que era su forma de cuidar, pero había algo en su manera de observar, de escuchar en silencio cuando yo hablaba de la casa, que no me gustaba, como si cada dato quedara archivado. Una noche, después de cenar, me abrazó más tiempo de lo habitual. Apoyó la barbilla en mi cabeza y suspiró. Dijo que se sentía cómodo conmigo, que hacía tiempo no confiaba así en alguien. Yo cerré los ojos y me dejé llevar por esa ilusión tibia. Era más fácil entregarse que analizar. Más fácil sentir que no estaba sola. Si en ese momento alguien me hubiera dicho que esas citas no eran encuentros, sino etapas de un proceso, quizá habría huido. Pero no lo hicieron. Y yo tampoco pregunté lo suficiente. Seguía creyendo que el amor, cuando llega, puede ser silencioso y metódico. No entendía aún que también puede ser calculado. Así, sin sobresaltos aparentes, Daniel fue ocupando un espacio cada vez mayor en mi vida. Y mientras yo pensaba que construíamos confianza, él ya estaba aprendiendo dónde apoyar el pie sin hacer ruido. Nunca fui de presumir mis relaciones, pero con Daniel sentí una necesidad extraña de compartirlo. Como si nombrarlo en voz alta ayudara a fijarlo en la realidad. Una noche cualquiera, después de cenar juntos, le tomé una foto sin que se diera cuenta. Estaba apoyado en la baranda del patio, con la luz cálida iluminándole el rostro, serio pero atractivo, tranquilo como siempre. La imagen parecía sacada de una película cuidadosamente encuadrada. Sin pensarlo demasiado, se la envié a Sofía. Creo que esta vez sí, escribí debajo. El indicado. Apoyé el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí conversando con Daniel, que me contaba una anécdota sobre un antiguo trabajo. Hablaba con seguridad, como alguien que siempre parecía saber dónde estaba parado. Yo sonreía, asentía, respondía en automático. Algo en mí esperaba ansiosa la respuesta de Sofía, como si necesitara su validación para terminar de convencerme de que todo estaba bien. Cuando Daniel se fue, me acomodé en el sillón y tomé el celular. Habían pasado varios minutos y no había respuesta. Me sorprendió.
Sofía solía contestar de inmediato, sobre todo cuando se trataba de mis romances. Volví a mirar la foto, amplié su rostro. No detecté nada raro, solo un hombre atractivo, aparentemente confiable. Pasaron otros 10 minutos. Luego, 20. Empecé a sentir una leve incomodidad, parecida a la de la primera noche que lo acompañé hasta la puerta. Justo cuando estaba a punto de escribirle otro mensaje, el teléfono vibró. No. Eso fue todo. Una sola palabra. Fruncí el ceño, convencida de que se trataba de una broma o de un mal día. Le pregunté qué pasaba. La respuesta tardó unos segundos más, pero cuando llegó, sentí cómo el estómago se me tensaba. Lucía, ¿de dónde sacaste a ese hombre? Me incorporé, apoyando los pies en el suelo. Le expliqué que era alguien que había conocido hacía poco, que salíamos desde hacía semanas, nada fuera de lo normal. Sofía empezó a escribir y borrar. Lo supe por las notificaciones intermitentes que aparecían y desaparecían en la pantalla. Esa espera fue peor que cualquier grito. Necesito que me llames, escribió finalmente. Ahora. Marqué de inmediato. Su voz salió entrecortada, agitada, muy distinta a la calma habitual que la caracterizaba. Me preguntó si Daniel sabía dónde vivía, si había entrado en la casa, si le había hecho preguntas sobre la propiedad. Cada pregunta subía un grado más la tensión que ya me oprimía el pecho. Le conté todo. Las preguntas, los comentarios, los detalles que en su momento me parecieron solo extraños. Del otro lado de la línea, hubo un silencio pesado. Cuando habló otra vez, lo hizo más bajo, como si alguien pudiera estar escuchando. Lucía, ese hombre no es quien dice ser. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Sofía me explicó que años atrás había trabajado en un estudio jurídico, haciendo tareas administrativas. Allí había oído hablar de un caso extraño. Un hombre que se acercaba a mujeres solas, generalmente con propiedades heredadas, y poco a poco se ganaba su confianza. No robaba de forma violenta, no forzaba nada, simplemente se ofrecía a ayudar. Documentos, trámites, inversiones conjuntas. Cuando las mujeres se daban cuenta, las casas ya no les pertenecían. No recuerdo su nombre real, dijo tensa. Pero su cara, esa cara no se me olvida, cambia de ciudad, de historia, pero el método es el mismo. Me quedé mirando la pared frente a mí, incapaz de responder. Cada palabra suya hacía que escenas recientes se reacomodaran en mi cabeza con un sentido nuevo y aterrador. Las preguntas precisas, el interés constante, la paciencia infinita. «Tenés que cortar todo contacto», insistió Sofía. «Bloquearlo, desaparecer». Colgué sin saber qué decir. La casa parecía distinta esa noche, más grande, más vulnerable. Caminé por los pasillos encendiendo luces, como si eso pudiera ahuyentar algo invisible. Repasé mentalmente cada momento con Daniel, buscando señales claras, errores evidentes que no hubiera querido ver. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje suyo. Llegué bien, pensé en vos, descansá. Lo leí varias veces. Ya no sonaba dulce. Sonaba ensayado, medido. Por primera vez no respondí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y crucé los brazos, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba lentamente. Quizá Sofía estaba exagerando. Quizá no. Pero una cosa era segura. Desde ese instante, Daniel dejó de ser el hombre perfecto. Se convirtió en una incógnita peligrosa. Y yo ya estaba demasiado cerca para fingir que no lo veía. La reacción de Sofía no fue un arrebato momentáneo. A la mañana siguiente me llamó otra vez, con la voz firme, sin rastros del pánico de la noche anterior. Esa calma me inquietó más que su nerviosismo inicial. Era el tono de alguien que ya había tomado una decisión por mí y estaba dispuesta a imponerla si hacía falta. «Lucía, tenés que escucharme», dijo sin preámbulos. «No es una sospecha vaga. No es intuición femenina ni celos de amiga. Es él». Me senté en la cama, abrazándome las rodillas. Afuera, el día empezaba como cualquier otro. Autos, vecinos, normalidad. Esa contradicción me mareaba. Le pedí que me contara todo con detalle, aunque una parte de mí ya intuía que no quería oírlo. Sofía respiró hondo y empezó a hablar.
Me explicó que, después de recibir la foto, había pasado horas revisando viejos archivos, correos, incluso grupos privados de antiguos colegas. No recordaba su nombre, pero sí el patrón. Siempre el mismo. Hombres solos, atentos, pacientes. Nunca forzaban nada. Dejaban que las mujeres creyeran que tomaban las decisiones. Cuando todo salía a la luz, legalmente, ya no había mucho que hacer. No es violencia directa, dijo. Es algo peor. Es manipulación limpia. Sus palabras se clavaron en mí con precisión quirúrgica. Recordé cómo Daniel nunca levantaba la voz, nunca discutía, nunca pedía nada de forma explícita. Todo era sugerencia, acompañamiento, preocupación. ¿Estás segura?, pregunté, odiándome por hacerlo. Sí, respondió sin dudar. Y necesito que entiendas algo más. Si sigue viéndote, es porque todavía está evaluando. Cuando dé el siguiente paso, será porque ya tenga claro el camino. Colgué y me quedé mirando el techo durante varios minutos. El teléfono estaba sobre la mesa de luz, en silencio. Me pregunté si debía bloquearlo ya mismo. Terminar todo con un mensaje breve, educado, sin explicaciones. Era lo lógico, lo seguro. Y sin embargo, mis dedos no se movieron. Más tarde, Daniel escribió como siempre. Nada alarmante. Me preguntó cómo había dormido, si quería desayunar juntos el fin de semana. Le contesté con respuestas cortas, medidas. Él no pareció notarlo o decidió no mencionarlo. Esa indiferencia selectiva me confirmó algo. No necesitaba mi entusiasmo constante. Le bastaba con que no cerrara la puerta. Esa tarde me reuní con Sofía en su departamento. Apenas entré, me tomó de las manos con fuerza, como si quisiera anclarme físicamente a la realidad. «Escúchame bien», dijo. «Tenés dos opciones, desaparecer ahora o entender exactamente quién es y qué hace». Le pregunté qué haría ella en mi lugar. No respondió de inmediato. Caminó por el living, pensativa. «Yo querría pruebas», dijo al fin. «No solo por vos. Este tipo sigue libre porque nadie llega hasta el final». La idea me provocó un nudo en el estómago. No me veía como una heroína, ni como alguien capaz de enfrentar algo así. Apenas estaba tratando de mantener mi vida en pie. Pero también era cierto que la casa de mi abuela, mi único ancla familiar, estaba en juego. Y eso despertó algo distinto en mí. Esa noche, de vuelta en casa, recorrí cada habitación con otros ojos. Ya no eran solo recuerdos y objetos. Eran activos, riesgos. Imaginé a Daniel caminando por esos pasillos en silencio, midiendo espacios, calculando movimientos. Me estremecí. El timbre me sobresaltó. Miré por la mirilla antes de abrir. No había nadie. Solo un sobre apoyado en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas. Pero al abrirlo solo encontré un folleto del municipio sobre impuestos atrasados en la zona. Nada relacionado conmigo. Nada concreto. Aún así, cerré la puerta con doble llave. Esa noche soñé con mi abuela. Estaba sentada en la cocina, mirándome en silencio. Cuando intenté hablarle, negó con la cabeza y señaló la puerta principal. Me desperté con el corazón acelerado. Al día siguiente, le escribí a Daniel para vernos. Confirmé la cita con una sonrisa impresa en las palabras. Mientras enviaba el mensaje, sentí cómo algo dentro de mí se reacomodaba. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba solo. Ahora venía acompañado de una decisión. Había pasado la etapa de la duda. Si Sofía tenía razón, Daniel no era solo una amenaza para mí. Y si no lo enfrentaba de frente, viviría huyendo toda la vida. El suspenso ya no estaba en sus silencios. Estaba en el mío. Sofía llegó a mi casa con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no le había visto nunca. No era miedo ni rabia. Era concentración. Cerró la puerta detrás de sí con cuidado, como si desde ese momento el mundo exterior quedara excluido, y apoyó la carpeta sobre la mesa del comedor. ¿Mi comedor? El mismo donde mi abuela solía cortar verduras los domingos. Ese simple detalle me dio fuerzas. «Esto es lo que pude reconstruir», dijo sin sentarse. «No es todo, pero alcanza para entender el patrón». Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas. Sofía abrió la carpeta y comenzó a mostrarme papeles impresos, capturas de pantalla, anotaciones hechas a mano. Había nombres tachados,
fechas, direcciones de distintas ciudades. En todos los casos, el mismo hilo conductor. Mujeres solas, propiedades heredadas, relaciones iniciadas de manera aparentemente casual. Nunca actúa rápido, explicó. Se toma meses, a veces años. Primero crea vínculo emocional, después se vuelve indispensable. Cuando la víctima confía lo suficiente, aparece el problema. Un trámite complicado, una deuda mal explicada, una oportunidad de inversión conjunta para mejorar la propiedad. Tragué saliva. Cada palabra encontraba eco en recuerdos recientes. Las charlas sobre impuestos, las preguntas sobre testamentos, las insinuaciones sobre lo difícil que debía ser manejar todo sola. ¿Y cómo se queda con la casa?, pregunté. Sofía apoyó las manos en la mesa y me miró fijo. ¿Con consentimiento? O al menos, eso parece legalmente, poderes firmados sin entender del todo, sociedades creadas entre parejas, préstamos ficticios, todo limpio en los papeles. Un escalofrío me recorrió. Daniel nunca me había pedido nada directamente, pero ahora entendía que ese era justamente su método. Nada brusco, nada que sonara a alerta, solo pasos cuidadosamente medidos. ¿Alguna vez lo denunciaron?, pregunté. Sí, respondió, pero siempre era tarde, o no había pruebas suficientes. Él ya se había ido, cambiaba de nombre, de ciudad, de historia. Por eso nadie logra unir los casos. Me quedé en silencio, mirando los documentos. Era extraño ver mi intuición convertida en evidencia indirecta. Ya no se trataba de sensaciones. Había una estructura, un plan repetido. La casa de tu abuela encaja perfecto, continuó Sofía con un tono más suave. Propiedad antigua, heredada, sin demasiados movimientos legales recientes. Para alguien como él, es un objetivo fácil. Objetivo. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sofía cerró la carpeta con firmeza. No desaparezcas, dijo. Eso solo haría que busque a otra persona. Si quieres protegerte y, de paso, frenar esto, necesitamos que avance, pero bajo control. Me levanté y empecé a caminar por la habitación. Cada escenario posible era peor que el anterior. Fingir normalidad. Seguir viéndolo. Sonreír sabiendo lo que realmente estaba en juego. Me detuve frente a la ventana, mirando el patio que él había recorrido con tanta atención aquella primera noche. ¿Y si se da cuenta?, pregunté. No lo hará mientras crea que lleva ventaja, respondió Sofía. Personas así subestiman a quienes consideran emocionales. Ese es su punto ciego. Volví a sentarme. Sentí miedo, sí, pero también algo nuevo, una especie de determinación tensa. Tenemos que documentarlo todo, añadió. Mensajes, llamadas, encuentros. Y yo voy a seguir investigando. Necesitamos su nombre real, o al menos uno que coincida en otros casos. Asentí lentamente. Pensé en Daniel escribiéndome como cada noche, en su voz tranquila, en su paciencia calculada. De repente, todo encajaba con una claridad incómoda. Nunca improvisaba porque no lo necesitaba. Todo estaba diseñado. Esa noche le respondí un mensaje con la misma dulzura de siempre. Acepté una invitación para el fin de semana. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo, como había hecho aquella vez con la foto. Pero ya no buscaba validación. Buscaba tiempo. La verdad sobre el plan ya no era una sospecha ni una advertencia ajena. Era una certeza silenciosa que me acompañaba en cada paso. Daniel creía estar escribiendo el guión como siempre. No sabía que, por primera vez, alguien había leído la historia antes del final. No fue el miedo lo que más me afectó en los días siguientes. Fue la duda. Esa voz interna que aparece cuando la razón y el sentimiento tironean en direcciones opuestas. Por un lado estaban las pruebas incompletas, el patrón frío que Sofía me había puesto delante. Por el otro estaba Daniel tal como yo lo vivía. Atento, paciente, casi delicado conmigo. Mantener ambas versiones en la cabeza era agotador. Cada mensaje que recibía de él me producía una reacción ambigua. Una parte de mí analizaba cada palabra como si fuera una frase cifrada. ¿Por qué decía eso? ¿A qué apuntaba? ¿Qué estaba midiendo? La otra parte solo veía a un hombre
que preguntaba si había comido, que recordaba que a mí me gustaba el té negro sin azúcar, que se ofrecía a pasar a arreglar una persiana que hacía ruido con el viento. Empecé a revisar mentalmente toda nuestra historia, escena por escena. Aquella primera cita, la caminata lenta por el patio, las preguntas demasiado específicas. En su momento, cada detalle había pasado sin dejar huella. Ahora, eran piezas encajando con violencia. Me reproché no haber oído antes esa alarma interna, esa incomodidad suave que había preferido ignorar por no parecer exagerada. Dormía mal. Me despertaba a mitad de la noche convencida de haber oído pasos, ruidos mínimos que durante años habían formado parte normal de la casa. Me levantaba y recorría los pasillos descalza, tocando las paredes como si necesitara confirmar que seguían ahí, que aún me pertenecían. La casa nunca me había parecido frágil hasta entonces. Daniel notó el cambio, por supuesto. No preguntó directamente, pero su atención se volvió aún más precisa. Me decía que me notaba cansada, que quizás llevaba demasiadas cosas sola, que no tenía por qué cargar con todo siempre. Esas frases, que antes me habrían reconfortado, comenzaron a incomodarme profundamente. Ya no sabía si eran cuidado genuino o preparación psicológica. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, volvió a surgir el tema de los trámites pendientes. Habló de un conocido contador, de lo fácil que sería revisar papeles antiguos para quedarse tranquilos. Usó el plural con naturalidad, nosotros, como si la casa ya fuera un proyecto compartido. Sonreí y cambié de tema, sintiendo cómo el pulso me martillaba en las sienes. Después de que se fue, me senté en el suelo del living y rompí a llorar en silencio. No era solo miedo a perder la casa. Era la sensación de haber sido elegida no por quien soy, sino por lo que poseo. Sentí vergüenza por haberme ilusionado, por haber proyectado un futuro con alguien que quizás solo veía en mí una firma conveniente. Sofía me llamaba todos los días. Me recordaba que dudar era normal, que el mecanismo de alguien como Daniel justamente se apoyaba en esa ambigüedad. Si fuera claramente malo, sería más fácil, me dijo una vez. Y tenía razón. El peligro estaba en lo casi perfecto. Hubo un momento, una noche particularmente pesada, en el que consideré seriamente desaparecer. Cambiar de número, pedir licencia en el trabajo, irme unos días a casa de una tía. La idea de cortar todo de golpe me tentó como un alivio inmediato. Pero algo dentro de mí se rebeló. Si huía ahora, siempre quedaría la pregunta. Y él seguiría libre para repetir el ciclo. Volví a pensar en mi abuela, en su manera firme de enfrentar la vida, en cómo defendía lo suyo sin alzar la voz. Entendí que el miedo podía paralizarme o afinarme. Elegí lo segundo, aún sin saber si estaba preparada. Esa noche, cuando Daniel me escribió, le respondí con normalidad, incluso con un poco más de cercanía que de costumbre. La duda seguía ahí, pero ya no era pasiva. Se había transformado en vigilancia, en atención plena. Ya no observaba desde el enamoramiento, sino desde la lucidez forzada de quien sabe que un error puede costarle todo. No estaba segura de cómo terminaría aquello. Solo sabía que no podía fingir ignorancia para siempre. El miedo seguía conmigo, pero ahora caminaba delante, marcándome por dónde no debía ir. Y esa, entendí por primera vez, también era una forma de valentía. La decisión no llegó como un momento épico, ni como un gesto valiente frente al espejo. Llegó una mañana gris, mientras preparaba café y miraba por la ventana el limonero del patio. Comprendí que ya había cruzado un punto invisible. Huir dejaría la historia inconclusa, y quedarme inmóvil solo la aceleraría en mi contra. No quería ninguna de las dos cosas. Si Daniel jugaba a largo plazo, yo también podía hacerlo. Llamé a Sofía y le dije, sin rodeos, que no iba a desaparecer. Hubo un silencio del otro lado de la línea, no de sorpresa, sino de cálculo. Bien, respondió por fin. Entonces lo hacemos bien. Quedamos esa misma noche. Sofía llegó con su libreta, su grabadora pequeña y esa mirada seria que reservaba para los problemas reales. Nos sentamos otra vez en el comedor, convertidas ahora en algo más que amigas. Socias circunstanciales. Le expliqué que había decidido seguir viendo a Daniel, no solo para proteger la casa, sino para entender hasta dónde llegaba su plan. Necesitaba verlo avanzar.
cometer el error de confiarse. Esto no es venganza, aclaré. No quiero destruirlo. Quiero que no pueda volver a hacerlo. Sofía asintió. Entonces necesitamos paciencia, dijo. Y sangre fría. Acordamos reglas claras, nada de improvisar, nada de adelantar pasos. Yo no firmaría absolutamente nada. No aceptaría favores legales ni intermediarios. Si Daniel ofrecía ayuda, yo mostraría interés, pero siempre postergaría. Él debía creer que el progreso era natural, lento, bajo su control. También hablamos de mí, de mis límites. Sofía fue clara. Si en algún momento sentía que la situación se volvía peligrosa, se cortaba todo sin heroicidades. Acepté. No podía permitir que la determinación se transformara en negligencia. Esa misma semana cambié algunas cosas sin que Daniel lo notara. Ajusté rutinas, activé grabaciones automáticas en el teléfono para ciertas llamadas. Guardé capturas de pantalla con fechas y horas precisas. No era paranoia, era método. Me sorprendió descubrir que esa organización, lejos de desgastarme, me daba una extraña sensación de control. Cuando me vi con Daniel de nuevo, actué con naturalidad. Sonreí. Me apoyé en su hombro durante la cena. Lo dejé hablar. Y hablando, fue revelándose más de lo habitual. Comentó que había ayudado a una expareja con un problema parecido al mío, que no era tan raro que la gente se perdiera en trámites antiguos. Usó ejemplos vagos, sin nombres. Yo asentía, fingiendo curiosidad. Por dentro, cada palabra quedaba marcada. Noté algo interesante. Cuando yo mostraba dudas o cansancio, él se acercaba más. Cuando me mostraba segura, retrocedía un poco. Era un péndulo delicado que empecé a identificar. Daniel se alimentaba de la necesidad ajena, no de la fortaleza. Ese descubrimiento me dio ventaja. Una noche mencioné, casi al pasar, que estaba pensando en ordenar los papeles de la casa. Sus ojos brillaron imperceptiblemente. Se ofreció de inmediato a recomendar a alguien de confianza. Agradecí y dije que lo vería con calma, que no tenía apuro. Vi cómo acomodaba su sonrisa, cómo ocultaba la frustración detrás de la paciencia. Después de que se fue, me quedé sentada en la oscuridad, procesando lo ocurrido. No sentía culpa, sentía claridad. Seguía habiendo miedo, sí, pero ya no me dominaba. Ahora era una herramienta más, como la grabadora o la libreta de Sofía. Por primera vez desde que todo había empezado, dejé de pensar en Daniel como un monstruo invisible. Lo vi como lo que era. Alguien seguro de su inteligencia, acostumbrado a no ser cuestionado, incapaz de imaginar que la persona frente a él estuviera observándolo con la misma atención. No estaba huyendo, tampoco estaba atacando, estaba esperando. Y en ese espacio incómodo, entre la apariencia y la intención real, entendí que no todas las batallas se ganan escapando. Algunas se ganan quedándose quieta el tiempo justo, dejando que el otro crea que avanza, hasta que se queda sin salida. El plan empezó a tomar forma en capas, como esas cajas chinas que esconden otra dentro. Nada era frontal, nada evidente. Sofía lo dejó claro desde el principio. Si Daniel era meticuloso, nosotras debíamos serlo el doble. No bastaba con sospechar. Había que reconstruir su recorrido completo, anticipar su siguiente movimiento y, sobre todo, no alertarlo antes de tiempo. Sofía se encargó de la parte invisible. Usó contactos antiguos del estudio jurídico, revisó registros públicos, buscó nombres que no coincidían del todo, pero se parecían demasiado. Encontró domicilios que se repetían, sociedades disueltas, poderes firmados por mujeres que ya no vivían en esas casas. No eran pruebas plenas aún, pero el mapa empezaba a dibujarse con una precisión inquietante. Yo, en cambio, debía ser la cara visible del engaño consciente. Seguir saliendo con Daniel, mantener la misma calidez, el mismo ritmo, no acelerar, no frenar. Aprendí a actuar desde un espacio extraño, estar presente sin entregarme, escuchar sin confiar, sonreír sin bajar la guardia. Descubrí que eso agotaba más que cualquier discusión abierta. Cada encuentro era, en el fondo, una observación mutua. Yo anotaba mentalmente cuándo desviaba la conversación hacia la casa, cuando hablaba de inseguridades ajenas, cuando mencionaba el futuro en términos prácticos y no emocionales. Él, por su parte, seguía probando límites.
pequeños comentarios. Lo complicado que era heredar sin asesoramiento. Lo caro que podía salir un error mínimo en papeles antiguos. Lo fácil que era arreglar todo con la ayuda adecuada. En una de esas charlas, mencioné, siguiendo el guión acordado con Sofía, que una vecina había tenido problemas legales con su vivienda. Daniel se mostró interesado de inmediato. Preguntó detalles con más énfasis del que habría sido normal. Luego, como quien no quiere parecer entrometido, comentó que conocía a alguien especializado en ese tipo de situaciones. Lo dijo casi con humildad, como si no quisiera imponerse. Esa noche, cuando llegué a casa, sentí un temblor incontrolable en las manos. No por lo que había pasado, sino por lo que sabía que vendría. Daniel estaba entrando en la fase clave, la del yo puedo ayudarte. Y esa oferta, si la rechazaba mal, podía hacer que todo se desmoronara. Sofía y yo revisamos cada mensaje, cada palabra, ajustamos respuestas. Decidimos que yo aceptaría escuchar la propuesta, pero nunca concretarla. Mostraría gratitud, quizá incluso un poco de dependencia emocional, pero siempre habría un obstáculo. Una cita pendiente, una duda nueva, un tercero que opinaba distinto. Tenés que dejarlo creer que el retraso es circunstancial, no una negativa, repetía Sofía. Mientras tanto, ella logró algo importante. Un nombre. No definitivo, pero consistente. Lo suficiente como para unir dos casos antiguos, archivados por falta de pruebas. Ambos tenían el mismo patrón, la misma progresión lenta, la misma forma de borrarse al final. El espejo empezaba a cerrarse alrededor de Daniel, aunque él todavía no veía su reflejo. Hubo un momento, una tarde en particular, en la que dudé de todo. Estábamos sentados en el patio, hablando de cosas triviales, riéndonos como dos personas normales. Por un instante fugaz, pensé, ¿y si Sofía se equivoca? ¿Y si todo esto es una paranoia colectiva que está arruinando algo real? La duda me atravesó con violencia. Pero entonces Daniel volvió a mirar la casa. No como alguien que admira un recuerdo ajeno, sino como quien evalúa una posibilidad. Fue apenas un segundo, pero suficiente. La duda se evaporó. El plan ya estaba en marcha, y yo también había cambiado. Ya no era solo la posible víctima intentando salvar lo suyo. Me había convertido en una observadora activa, consciente de cada gesto. Daniel pensaba que avanzaba hacia una firma futura. No sabía que, en realidad, cada paso suyo estaba siendo registrado, archivado, conectado. El plan no buscaba una caída espectacular ni una humillación pública. Buscaba algo más definitivo, que su método quedara expuesto, que no pudiera repetirlo. Y aunque todavía faltaba la jugada más arriesgada, una cosa ya era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba reaccionando al peligro. Lo estaba esperando. El paso clave no llegó de golpe. Daniel nunca hacía nada de forma abrupta. Llegó envuelto en preocupación, en cuidado aparente, en una conversación que empezó hablando del clima y terminó girando, lentamente, hacia los papeles. Era una noche tranquila. Estábamos sentados en el living, con una copa de vino entre nosotros. La casa en silencio, como un tercer testigo. Estuve pensando en lo que me contaste de los documentos, dijo apoyando el vaso con cuidado. No quiero meterme donde no me corresponde, pero me preocupa que estés sola con eso. La frase era perfecta. No se ofrecía, no imponía, solo sembraba la idea. Yo bajé la mirada, fingí cansancio. Sí, es un lío, respondí. Me abruma un poco. Lo vi tensarse apenas, imperceptiblemente. Ese era el punto exacto donde él se sentía cómodo. La vulnerabilidad controlada. Se inclinó hacia mí, bajó la voz. Conozco a alguien de absoluta confianza, dijo. Un gestor. Ha ayudado a amigos míos con temas similares. Podrías al menos hablar con él, sin compromiso. Allí estaba. La oferta formal. El puente que conectaba todo lo anterior con el verdadero objetivo. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho, pero no dejé que se notara. Asentí despacio, como si la idea me costara. Tal vez, dije, podríamos verlo más adelante. Daniel sonrió satisfecho. No insistió. No lo necesitaba. Para alguien como él, esa primera apertura ya era una victoria. Esa misma noche guardé cada mensaje posterior.
cada audio, cada insinuación repetida con palabras distintas. Sofía y yo trabajábamos en sincronía silenciosa. Ella cruzaba datos, yo aportaba contexto. El nombre del supuesto gestor aparecía vinculado a sociedades fantasma. Direcciones que ya habíamos visto antes. Todo encajaba con una precisión escalofriante. En los días siguientes, Daniel empezó a acelerar con suavidad. No de forma evidente, sino acortando los tiempos entre menciones. Hablaba del gestor como si ya fuera parte de nuestras conversaciones habituales. Usaba frases como «cuando arreglemos eso» o «si lo vemos con él». Yo dejaba pasar algunas, cuestionaba otras, siempre con cuidado. Un viernes me pidió acompañarme a una cita informal con esa persona. Dijo que estaría más tranquila si él estaba ahí para explicarme todo. Acordamos vernos en un café, un lugar público. Acepté. Sabía que ese encuentro era crucial. Sofía estaba preparada. Había avisado a un contacto suyo del ámbito legal. No para intervenir aún, sino para observar. Yo llevaba el teléfono con la grabadora activada, escondido en el bolso. Daniel llegó puntual, como siempre, con esa calma milimetrada que ahora me resultaba casi insoportable. El gestor era exactamente como Sofía había predicho. Amable, vago en las explicaciones, rápido para minimizar riesgos. Habló de opciones, de figuras legales simples, de confianza. Daniel observaba en silencio dejándolo hacer. Yo hacía preguntas aparentemente ingenuas, guiadas con precisión. Las respuestas quedaban registradas, cada contradicción, cada evasiva. Al salir del café, Daniel me abrazó. «¿Ves? Nada extraño», dijo. «Solo gente que sabe cómo ayudar». Sonreí sin responder. Esa noche, Sofía y yo escuchamos la grabación completa. No hubo duda. La propuesta rozaba lo ilegal, o al menos lo manipuladoramente legal. Con ese material, más los casos anteriores y los vínculos reconstruidos, ya no estábamos solas ni improvisando. Teníamos un camino claro. Decidimos esperar un poco más. Que Daniel creyera que la trampa estaba a punto de cerrarse, cuando en realidad ya se había cerrado en torno a él. Yo seguí mostrándome indecisa, pero cada vez más cercana al sí. Él empezó a relajarse, a cometer pequeños descuidos, a hablar de más. El momento llegó una semana después, cuando me puso frente a unos papeles informativos. No para firmar aún, aclaró, solo para ir viendo. Los tomé con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Le dije que los revisaría tranquila, que necesitaba tiempo. «Claro», respondió. «Todo el que necesites». No sabía que ese tiempo ya no jugaba a su favor. La trampa no iba a cerrarse con un grito ni una escena dramática. Se cerraría con una firma que nunca llegaría, con pruebas acumuladas, con puertas legales que esta vez no podría evitar. Daniel creía estar a un paso de ganar. No entendía que por primera vez alguien había dejado que avanzara solo para marcar exactamente dónde caería. Y yo, observándolo con atención silenciosa, supe que el final ya estaba escrito. El enfrentamiento no fue un estallido. No hubo gritos ni amenazas. Fue, como todo en esa historia, meticuloso y silencioso. El día que decidí terminarlo todo, preparé café temprano y abrí todas las ventanas. Quería luz, no dramatismo. Daniel llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y esa expresión satisfecha de quien cree estar cerrando un ciclo a su favor. «¿Pudiste ver los papeles?», preguntó, sentándose frente a mí. Asentí. Le devolví la sonrisa con calma. Era curioso. Por primera vez desde que lo conocía, yo estaba completamente tranquila. Sabía exactamente dónde pisaba. «Sí», respondí. Y también revisé otras cosas. Algo en mi tono lo descolocó apenas. No mucho. Daniel estaba acostumbrado a leer matices, pero no a ser el objeto de observación. Saqué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Luego, la carpeta de Sofía. Después, unos sobres con copias de documentos. No expliqué nada todavía. «Antes de seguir», continué, «quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas realmente?». El silencio cayó como una losa. Daniel no se movió. Ni negó ni afirmó. Solo me miró, evaluando. Durante un segundo pensé que intentaría una salida elegante, una mentira más pulida. En cambio, suspiró. «¿Qué estás insinuando?», dijo con voz controlada.
Abrí la carpeta y deslicé hacia él las hojas impresas. Casos, fechas, nombres distintos, pero patrones idénticos, contratos casi calcados, el gestor, las sociedades, los poderes, todo lo que Sofía había reconstruido con paciencia obsesiva. No es una insinuación, respondí. Es una constatación. Daniel pasó las hojas sin tocarlas. Le bastó verlos encabezados. Su mandíbula se tensó. Por primera vez, no tenía un guión preparado. No estaba hablando con alguien confundida ni vulnerable. Estaba frente a alguien que había entendido el juego completo. No firmaste nada, dijo finalmente, aferrándose a lo único que aún podía salvarlo. No pasó nada ilegal. Todavía, contesté. Pero ya hay suficientes pruebas para demostrar la intención, y no soy la única. Le expliqué todo sin alzar la voz. El registro de llamadas, las grabaciones, los contactos legales que ya estaban al tanto. No era una amenaza, era un informe. Daniel escuchó en silencio, con una expresión rígida, casi incrédula. «¿Podrías haberte ido?», murmuró. «Denunciarme sin esto. Y dejarte libre para repetirlo», respondí. «No». Se levantó despacio. Miró alrededor. La casa. Mi casa. Por primera vez la observó como lo que realmente era. Algo que no le pertenecería nunca. No dijo nada más. Salió sin despedirse. El proceso legal fue largo, pero limpio. No hubo venganza ni escándalo mediático. Hubo denuncias formales, causas reabiertas, testimonios conectados. Daniel desapareció del mapa habitual, pero esta vez dejó rastros suficientes como para que no pudiera volver a empezar de cero con facilidad. Meses después, sentada en el patio, pensé en todo lo ocurrido. En lo fácil que habría sido ignorar esa primera grieta. En lo cerca que estuve de perder algo irreemplazable. La casa seguía en pie. No solo como propiedad, sino como símbolo de algo más profundo. La certeza de que proteger lo propio no siempre implica huir. No me salvé por desconfianza extrema ni por desamor. Me salvé por escuchar a tiempo, por observar, por no ceder cuando algo no encajaba. Daniel creyó que yo era una puerta más. No entendió que para algunas personas la casa no es solo un bien, es memoria. Y eso no se firma.